Ciudadanía y democracia. Ante este tema nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Dónde se origina? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Ante dónde se origina? Se remonta a la antigua Grecia, en que los ciudadanos eran aquellos que tenían derecho a participar en los asuntos de Estado. Sin embargo, no todos eran ciudadanos. Los esclavos, campesinos, mujeres y extranjeros no eran considerados como tal. La ciudadanía es el vínculo que relaciona al individuo con el Estado, dada en la que por supuesto participa activamente en todos sus niveles. Tiene un conjunto de derechos y deberes a los cuales está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. También es un vínculo jurídico que produce obligaciones y derechos políticos, como es el derecho a voto. También la ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad. ¿Qué significa ser ciudadano? El ciudadano es el individuo entre la ciudadanía y el Estado, el cual respeta el ambiente haciendo un uso adecuado de los recursos y al prójimo al pensar en el otro. Actúa bajo principios de respeto y tolerancia ante la pluralidad y diversidad. Posee derechos políticos como obligaciones y cumple las leyes y normas que rigen la convivencia social. El Estado peruano. El Estado es una creación del ser humano que obedece a la necesidad de estar jurídicamente organizado sobre un determinado territorio, el cual generalmente es propio. Características del Estado peruano. Se divide en dos, según su constitución y según la forma de gobierno. Según su constitución es democrático, ya que el poder emana del pueblo según la constitución política del Perú y las leyes. Es social, porque en una democracia se debe beneficiar a todos y no solo a algunos individuos. Es independiente, por ser autónomo, no depende de otros países. Y es soberano porque posee tan solo un gobierno central y una sola constitución que tiene vigencia para todos los peruanos. Según la forma de gobierno, es unitario, ya que es único e indivisible, y es descentralizado, porque paralelamente al gobierno central existen los gobiernos locales. Ahora pasando al siguiente punto tenemos estructura del Estado. El Estado se divide en tres poderes. Como primer poder tenemos al Poder Ejecutivo, que es la entidad del Estado encargada de ejecutar leyes. El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la República, los vicepresidentes y los ministros. Como siguiente poder tenemos al Poder Legislativo, que es la entidad del Estado encargada de aprobar leyes y normas. El Poder Legislativo está conformado por los 130 congresistas. El último poder es el Poder Judicial, que es la entidad del Estado encargada de administrar justicia y mantener el orden constitucional, y está conformado por jueces y fiscales. Elementos del Estado peruano. Territorio. El territorio es el espacio geográfico donde el Estado ejerce su autoridad. La nación son los habitantes que residen en un espacio geográfico. La soberanía es la potestad del Estado de hacer que imperen sus leyes en su territorio. El gobierno es la organización jurídicamente del Estado y la población son personas que habitan en el territorio del Estado aceptando su autoridad. Los deberes del Estado. Primero tenemos proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, establecer y ejecutar política de fronteras y promover la integración y el desarrollo. Promover el bienestar que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y por último defender la soberanía nacional. Derechos humanos y derechos del ciudadano. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las personas tienen responsabilidades así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno o grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. En características de los derechos humanos tenemos que son universales. Los derechos humanos son para todos. Esto quiere decir que a nadie se le puede excluir de disfrutarlos. También que son naturales. Los orígenes de los derechos humanos están en la naturaleza y dignidad de las personas. Prosiguiendo tenemos que son obligatorios. Cualquier persona o entidad debe respetar y cumplir con los derechos humanos, así no hay una ley que lo diga. Prosiguiendo tenemos que son inalienables. No se puede disponer, negociar o renunciar a mis derechos humanos. Siguiendo tenemos que son indivisibles. No se puede suprimir alguno de mis derechos humanos o poner en riesgo los derechos humanos de los demás. Y por último tenemos que son inviolables. No se puede lesionar o agredir los derechos humanos, de lo contrario se considerará un atentado a toda la humanidad. Continuamos con un ejemplo de violación de los derechos humanos. Javier es un adolescente de 14 años que debe salir a trabajar muy temprano en la mañana para poder llevar alimentos a sus hermanos menores debido a que su padre es un alcohólico que casi nunca está en casa. En el trabajo Javier se hacen tandinos son causa de burlas por parte de muchos clientes. En el ejemplo anterior se evidencia la clara ausencia de muchos derechos que este adolescente no posee, como son el derecho al estudio, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud y el derecho a un igual trato sin importar su raza, género o religión. Derechos de participación ciudadana. La participación ciudadana es un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos pueden formar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses. En cuanto a la participación ciudadana en el Perú, es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales, como uno de ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 21 y la Constitución Política del Perú de 1993 en el artículo 31, donde nos plantea mecanismos o formas para incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Como primer mecanismo tenemos la iniciativa de reforma constitucional que se encuentra en el artículo 206. Es el derecho de todo ciudadano a plantear una modificatoria de algún artículo de la Constitución. Como segundo tenemos la iniciativa legislativa. Es un derecho que reafirma la democracia representativa y que tienen los ciudadanos de presentar al Congreso de la República proyectos de ley y proyectos de reforma total o parcial de la Constitución política.
Otro mecanismo de participación ciudadana es el referéndum. De acuerdo al artículo 31 de la Constitución del Perú, los ciudadanos tienen el derecho de participar en asuntos públicos como referéndum. Ello se encuentra regulado en la Ley 26.300. Ese referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los siguientes temas normativos que se les consulte, como la reforma total o parcial de la Constitución, para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, para la integración de circunscripciones departamentales en una sola región, lo cual se ve en el artículo 190 de la Constitución. Materias prohibidas en un referéndum: supresión y disminución de derechos fundamentales, ya que estos son inalienables; normas de carácter tributario, ya que garantizan la legalidad que otorga la democracia representativa; normas de carácter presupuestal, debido a que ciudades con mayor población podrían asignarse mayor presupuesto, dejando en desmedro las circunscripciones donde habitan las minorías; y tratados internacionales, ya que se comprometió la voluntad del Estado peruano ante otros estados. El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Se convoca referéndum 4 meses después, y la iniciativa se aprueba siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta de la mitad más uno de los votantes, sin contar los votos nulos en blanco, y debe participar el 30% del número total de votantes. Revocatoria de autoridades. En la Ley 26.300, en el artículo 3, se menciona que la misma es un derecho de control ciudadano, definida como forma de control y cambio cuando las autoridades no respetan los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular. Se deja de contar con el apoyo ante la deficiencia en el ejercicio de sus funciones y el cuestionamiento de carácter ético. No pueden ser revocados el presidente de la República ni los congresistas de la República. Se destituye a alcaldes y regidores, autoridades regionales y magistrados que provengan de elección popular. No procede durante el primer y último año del mandato. La solicitud no requiere ser aprobada, solo fundamentada. La consulta electoral se efectúa luego de 90 días solicitado formalmente. Ante 25% de los electores y 400.000 firmas se presenta la solicitud ante la OMPE. Y para la revocación se necesita que la mitad más uno vote a favor y que asistan por lo menos el 50% de los electores hábiles en el padrón. Remoción de autoridades. Es aplicable a las autoridades designadas por el gobierno central o regional en la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No comprende a los jefes políticos militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. Si se da que una población de ciudadanos de una jurisdicción electoral mayor al 50% solicita la remoción, el funcionario no podrá desempeñar aquel cargo por 5 años. Demanda de rendición de cuentas. Es el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de los recursos propios. Procede contra autoridades que pueden ser removidas o revocadas. Para ello se necesita una firma de electores del 20% mínimo con 50.000 máximo.